Hola gente, ¿cómo están? Vamos a empezar nuestro temario de introducción a la informática. Antes de eso quería comentarles simplemente que este material lo van a tener así en video y también lo van a tener en escrito. Obviamente el video debería ser un poco más amplio, así que son complementarios por así decirlo. Bien, eh, antes de ser un experto en informática, la verdad que hay un largo camino para recorrer. Hay que aprender muchas palabras técnicas, hay que entender muchos conceptos y sobre todo hay que configurar en la cabeza cómo se van integrando los distintos componentes. Bueno, informática es básicamente una suma de procesos y una suma de dispositivos con el fin de lograr una tarea. Pero vamos a pasar a nuestros primeros conceptos. Lo primero, que es informática. Imagino que muchos han escuchado esta palabra acá 1000 veces. Lo que han pensado es cuestiones, cositas de computadora, clic y clic, cosas así. Pues básicamente la informática es una ciencia. De hecho, en inglés es Computer Sciences, ¿sí? Que sería con ciencia de la computación. ¿Mm? Aquí viene la palabra de información más automática. Esa sería la contracción que forma la palabra informática. Y básicamente automatizar procesos utilizando dispositivos electrónicos y sistemas de cómputo. ¿Mm? Inicialmente, en los primeros años de informática, era con equipos mecánicos o electromecánicos. Bueno, y una definición más formal sería procesamiento automático de la información. Básicamente, la información se dedica a calcular. La informática se dedica a calcular. A hacer procesos de cálculo, todo es cálculo. Cálculos aritméticos o cálculos lógicos. Y básicamente con eso se produce todo. Inclusive un chat, una red social, funciona en base a eso. Los juegos también funcionan en base a ese concepto. La informática tiene funciones, muchas funciones, pero si hablamos de forma muy general, podemos decir que una función es la sistematización de procesos. Ustedes cuando estudian en la carrera de análisis, lo principal que tienen que tener como foco final es sistematizar procesos, desarrollar e implementar sistemas informáticos y también optimizar métodos existentes y sistemas existentes. Esto lo va a pasar varias veces, que se van a encontrar con sistemas ya desarrollados, manuales o informáticos parciales o informáticos totalmente, y van a tener que hacer un nuevo sistema para reemplazar el actual. Esto después se aplica a todo. Esto se aplica a la contabilidad, se aplica al ámbito científico, a la educación. En todo se va a aplicar estas funciones básicas. Ámbitos donde la informática es imprescindible. Bueno, hoy en día en todo, pero queremos hacer aquí un desglose donde aquello que vemos que normalmente la informática hoy en día no puede estar ausente. Y para tomar un poquito algo más plasmable, más entendible, voy a tomar una idea de un sistema meteorológico, ¿sí? Un sistema de predicción de clima. Tal día va a llover, tal día no. Bueno, tiene que empezar con esto, con tecnologías que van a tener que ser registros muy repetitivos y muy exactos. Esto antiguamente se hacía a manos, se hacían fichas donde se llevaba día a día, hora a hora, los datos de distintos dispositivos como termómetros, higómetros, como vemos allí, anemómetros, etc. ¿sí? Esto era un trabajo muy repetitivo, muy tedioso, que requería una gran exactitud porque si los datos no servían. Bueno, esto hoy en día se hace con elementos digitales, equipos, dispositivos que se conectan a servidores y temporalmente, cada un tiempo dado, 10 minutos, un minuto, están enviando la información. Grandes volúmenes de datos, como sacan esto, va a producir muchos datos, va a estar haciendo lecturas a todo momento, va a producir mucha información. ¿sí? Existen dispositivos que están tomando datos cada segundo. Inclusive, bueno, realmente la mayoría de dispositivos electrónicos pueden tomar los datos, muchos datos por segundo en realidad, algunos miles, pero obviamente como no tiene sentido tomar la temperatura 2 veces seguido cada 3 milisegundos, se lo hace tal vez cada 1 minuto o cada 10 minutos para no tomar datos inútiles, ¿sí? Tampoco sirve capturar toda la información si esta no va a ser utilizable. Bueno, las computadoras son muy buenas en esto, en tener grandes volúmenes de datos, en poder almacenarlos, que no se traspapelen, que no se pierdan, que sigan de forma organizada, como vemos aquí en una pequeña tablita
que tenemos la hora captura, tenemos la ubicación de la captura y tenemos el dato en sí capturado en el caso de un termómetro. Donde se necesita hacer muchos cálculos y donde esos cálculos tienen que ser también muy rápido. Para hacer una predicción del tiempo para un lugar específico, hoy en día se utiliza mucha data y también cálculos muy complejos, ¿sí? El gráfico que está aquí es simplemente ejemplo, no quiere decir que sea ese. Y para poder hacer toda esa gran manipulación de información se necesita una gran velocidad de cálculo. Hoy en día, predecir el clima, el tiempo, no se hace manualmente, aunque algunos meteorólogos tienen buen ojo para esto, sino que normalmente los meteorólogos, ¿qué hacen? Toman la información en la computadora, corren procesos y en base a la información que le da ahí se hacen las predicciones del clima, ¿sí? De hecho, ustedes en el celular pueden ver software que le dan de forma automática a estos y donde básicamente la instrucción, la cuestión humana está totalmente desligada. Y bueno, llevando esto al fin y al cabo a la distribución de información. Si queremos que una información sea visible por muchos usuarios en distintas partes del globo, en distintos lugares, que sea accesible en todo momento, 24 horas, lo mejor es tenerlo informatizado. ¿Tá? Ustedes, como ya le dije recién, en celular pueden acceder al clima de cualquier lugar, a cualquier hora, no esté. Y si van a mirar un detalle, van a decir actualizado ahí hace 10 minutos, actualizado ahí hace 20 minutos, una hora tal vez como mucho. ¿Sí? Esto de otra forma es imposible, ¿sí? De tenerlo hasta. Bueno, esos serían algunos ámbitos donde la información, los sistemas de información son imprescindibles. ¿Sí? Por supuesto, hay muchos más. ¿Sí? La aviación, por ejemplo, hoy en día, los aviones no vuelan sin informática. En algunos años más va a pasar lo mismo con los autos. Los autos no van a andar más por la calle sin sistemas informáticos. Y hablé mucho de esto. Dije muchas veces información, dije muchas veces datos. ¿Qué son? Información se define como todo aquello que permite adquirir cualquier tipo de conocimiento. Ustedes en la vía coloquial la información la asocian con los noticieros, con los programas de televisión, programas de radio, con el diario, ¿sí? Por definición formal de esto, todo aquello que permite adquirir un tipo de conocimiento es información. O sea, leer un libro es información, ¿tá? Leer un chat es información. Que un vecino te diga alguna cosa, ¿sí? Como por ejemplo si pasó a ser o no, es información. Y el dato es algo más pequeño, es una representación simbólica de cualidades o propiedades de entes y sucesos. Un dato es una sola cosita, como tenemos en el gráfico. Es un nombre, es una dirección, es un apellido, es una ciudad, ¿no? Un número de teléfono, una fecha de nacimiento. Esos son ejemplos de datos. A medida que avancen en los distintas materias que vayan estudiando, van a tener un mejor concepto de cómo cuantificar los datos, cómo calificarlos, cómo desglosarlos y cómo procesarlos. Eso sería nuestro concepto principal de dato e información. Y esto nos trae a colación el tema del procesamiento de datos. Porque básicamente los datos en sí sirven de poco si uno no los procesa. Y cuando uno procesa los datos, ¿qué es lo que obtiene? Es información. Entonces, básicamente, el procesamiento de datos es obtener información, manipularlos para obtener información. Es como una fábrica. Es una fábrica donde los datos forman parte de la entrada. En inglés, en informática decimos input a los datos. Y la salida, el output, sería la información. En el ejemplo que tenemos aquí, tenemos una serie de datos. Como pueden ver ahí son números, son letras, algunos símbolos con el peso. Y van a pasar por un proceso, por ejemplo, de clasificación, de organización, donde a los datos se los agrupa en diferentes cuadros según su característica. Esos datos van a ser clasificados entre números, entre letras y símbolos y se los ordena, ¿sí? Bueno, eso lo puede hacer fácilmente una computadora. Y eso sería una serie de números que podríamos darle a un significado como según el requerimiento que tengamos, letras o símbolos. La información, para terminar esta parte, tiene que ser exacta. Si la información no es exacta, no nos sirve. Tiene que estar estructurada, o sea, tiene que ser entendible y tiene que llegar a tiempo. ¿Sí? No nos sirve nada la información de que va a llover a la mañana y estamos en la tarde.
porque ya la idea era que nos avise antes que llueva, ¿sí? Un aviso de información de lluvia debe llegar con alguna antelación, ¿sí? De hecho, la mayoría de software que existen de sistema meteorológico van a ver que tiene una alerta que les permite avisar si va a haber tormenta, si va a haber viento, si va a haber granizo, ¿tá? Y eso va a llegar algunos minutos a tal vez algunas horas antes. Si llega después, ya no sirve mucho. Bien, al conjunto de medios, recursos, dispositivos, procedimientos y operaciones involucradas en la obtención de un conocimiento se le denomina sistema de información. Y eso básicamente es lo que ustedes van a estudiar aquí en la carrera a hacer, sistema de información. Entonces van preparándose, que tienen bastantes cuestiones para aprender, porque es básicamente integrar componentes. El análisis de sistemas es la parte de la informática que se ocupa del diseño de sistemas de información. Es lo que recibe haciendo. Y para llevar en grandes bloques, lo que van a hacer aquí es, cuando ustedes hacen un análisis de sistema, van a tener que definir objetivos, qué es lo que van a hacer, determinar requerimientos, lo que se necesita hacer para poder lograr esos objetivos, y diseñar el sistema de información sería cómo lo voy a hacer. Allí se ponen bien las pautas de que se tiene que hacer tal tarea de esta forma, tal tarea se tiene que hacer de esta forma y así. Bien, tratar información lleva varias actividades. No es que la información quede en el aire, sino que hay que trabajarla continuamente con los sistemas informáticos. Primero, para tenerla, hay que captarla. Hay que capturar los datos en realidad. Para eso, los sistemas informáticos suelen tener varias vías de ingreso de datos. La más simple que ustedes pueden ver es el teclado. Inclusive la pantalla puede ser entrada, datos que reciben en otras computadoras y así. Después, esto hay que registrarlo. O sea, hay que almacenarlo en nuestro sistema de cómputo para que persista en el tiempo y también puedan ser procesados. Evidentemente, para esto necesitamos una memoria de almacenamiento donde colocar. La clasificación se refiere a que la información almacenada puede ser accedida en cualquier momento de una forma simple, como una especie de diccionario. Entonces, para esto se utilizan bases de datos. Las bases de datos organizan la información y la información es fácilmente accesible según ciertas características que se va poniendo en el software. Por ejemplo, las personas que compran una empresa se clasifican como clientes y sus diferentes datos se clasifican con atributos como ser nombre, apellido, número de documento, quit, etc. La información también tiene que ser calculable, sobre todo con operaciones aritméticas y lógicas, donde se procesan los datos, se hacen conteos, sumatorias, se ve si existe tal cosa, se hace tal cosa, y distintas operaciones que se pueden aplicar a distintos datos según sea su tipo. La escritura sería esa información obtenida, para que no tenga que ser recalculada, suele ser almacenada también o impresa o enviada a otros sistemas para que otros sistemas puedan hacer uso de la misma. Y la reproducción va a ser el caso de que la información va a ser reproducida en otros medios, pantallas, impresoras, que se puedan, o otros dispositivos para que se pueda acceder a la misma. Y para cerrar esta parte del tema, tenemos que hablar de los componentes informáticos. Los componentes informáticos son componentes que se van complementando entre sí para poder tener un sistema de información. En este gráfico vemos en la parte superior usuario, en la parte inferior computadora. En el medio vemos temas que vamos a hablar más adelante, programas de aplicación y sistema operativo. Tal vez esto para ustedes es muy en este momento desconocido, pero no es tanto. La computadora es una máquina electrónica. Eso creo que para todos está claro. O sea, se necesita electricidad para que funcione. Eso forma parte del hardware. Hardware sería todo lo que es tangible. Después tenemos los algoritmos. De hecho, ustedes ya están empezando a ver el tema de algoritmo de programación 1. Los algoritmos son lo que luego van a ser programas. El sistema operativo es un programa y las aplicaciones también son programas. Todos estos componentes es lo que denominamos
software. Entonces, en los siguientes videos vamos a estar ampliando este tema.